Hola, muy buenos días. Hoy vamos a presentar los límites iterados para verificar una función dentro de una función multivariable. Hoy presentamos dentro de mi equipo, que es el equipo Maravilla, mi compañero Héctor y yo, este respectivo tema. Pero primero que nada, para darles un poco de contexto y saber de qué estamos hablando, vamos a hablar desde el surgimiento del cálculo desde el siglo XVII. Matemáticos como Isaac Newton y Gottfried Leibniz establecieron y sentenciaron las bases del cálculo diferencial e integral. Sin embargo, este trabajo estaba enfocado principalmente en funciones de una sola variable. A pesar de los esfuerzos que tuvieron estos grandes matemáticos en nuestra historia de las matemáticas, esto no fue suficiente y se necesitó el apoyo de Augustin Louis Cauchy y Karl Weierstrass para comenzar una base más sólida de las funciones, que son las funciones multivariables, para resolver problemas más complejos. En este caso se especializó en los límites iterados. A partir de estas ideas surge la necesidad de herramientas como los límites iterados, que nos permiten analizar los comportamientos de funciones multivariables de forma ordenada y sistemática. En este video explicaremos qué son los límites iterados, cómo se calculan y cómo se utilizan para verificar la existencia de un límite. Bien, para el cálculo de una variable utilizábamos los límites, que se acercaban de un punto de izquierda o derecha, o dependiendo de cómo estemos trabajando esas funciones de dos variables, ¿no? Pero posiblemente ya olvidaste cómo trabajar con un límite o cómo sacarlos, o tan siquiera qué son. Así que primero vamos a refrescar un poco la memoria para que sepas de qué estamos hablando. Tutorial de cómo hacer límites. Un límite es un concepto que describe la tendencia de una función a medida que ésta se acerca a un determinado valor. Pero lo que queremos es aprender a resolver límites, así que vamos a ello. Lo primero es sustituir el valor al que tiende la x en la función. Como se puede ver es muy fácil, pero no cantes victoria porque esto no funciona siempre. Habrá límites en los que lleguemos a una indeterminación. Hay varios tipos de indeterminaciones, cada una se resuelve mediante un método diferente. Pero antes de que te pongas a llorar cuando veas semejante castigo en tu examen, debes saber que existe un método más simple mediante el que se pueden resolver los límites de tipo 0 entre 0 e infinito entre infinito. Para ello solo debes derivar el numerador y el denominador de la función y sustituir de nuevo la x. Ahora amigo, ya sabes resolver límites, por lo que tu único límite es el cielo. Ahora, con la mente refrescada y con lo último en mente, creo que podemos continuar. En este caso nosotros vamos a indicar desde infinitas direcciones y trayectorias cómo se va a comportar esa función tridimensional en el espacio vectorial. Una forma de estudiar el límite de una función es utilizando los límites iterados, los cuales consisten en evaluar el límite tomado de una variable a la vez. Es decir, primero dejamos que fija una variable mientras que la otra se aproxima al punto deseado y después hacemos lo contrario. Lo que quiere decir mi compañero en este caso es que en este caso nosotros expresamos de manera matemática el límite de una función cuando x se tiende a A en el subconjunto del espacio, el límite de las funciones que nosotros estamos analizando en el punto que en la segunda variable y tiende a B, y de igual manera en el límite cuando x tiende a B en el espacio de límite de las dos variables que estamos analizando x, y, cuando el límite tiende a A. En otras palabras, los límites iterados nos permiten aplicar el siguiente criterio. Si los límites iterados no coinciden, el límite no existe. Pero si los límites iterados coinciden, el límite podría existir. Pero se requiere una verificación adicional. En otras palabras, más sencillas, los límites iterados funcionan como una prueba para descartar la existencia del límite, pero no siempre de una prueba definitiva para confirmarlo. Pero bueno, para dejar una explicación más clara, a continuación mi compañero Francisco les va a dar una pequeña explicación con un ejemplo claro para saber cómo funciona todo esto y cómo se puede aplicar en un caso. En este caso nosotros indicamos un límite que podemos resolver de manera muy sencilla, y para no estar trabajando constantes numéricas de 1, 2, 3 hasta n números, nosotros elegimos el 0. ¿Por qué el 0? Porque nos sería un tanto más fácil explicar ese límite. En este caso, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Nos dice que este límite es resolvible si separamos las variables en una sola, como si fuera cálculo de una variable, cuando nosotros encontrábamos el rango de una función. En este caso, nosotros encontrábamos el límite cuando estos dos puntos coinciden. En este caso, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a sustituir tanto en x y en y 0. En este caso, pues lo resolvemos de manera individual.
En este caso pues, nos quedaría el resultado como esto nos quedaría como y cuadrada entre y esto pues por ser variables muy semejantes, entonces se eliminan y nos queda como menos 1. En el espacio de las x. O sea, el límite cuánto, x tiende a 0. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos encontrar ahora el valor de y? Pues hacemos básicamente el mismo procedimiento. Y pues hacemos ahora sí el mismo procedimiento en la variable que nos corresponde, ¿no? Y pues al final nos tocaría de que en el espacio y, pues esto es básicamente pues 1. Con lo cual, conforme al teorema anterior, estos resultados nos indican que el límite no existe en el espacio en el 0,0. Es decir, puede existir en un plano, pero no en el otro. Sé que esto puede sonar un poco complejo o incluso un poco rebuscado, pero tiene muchísimas aplicaciones, tanto en nuestro campo como en otros de la industria. Un ejemplo de ello puede ser en las turbinas del avión para calcular distintos valores. También puede ser en los sistemas de producción y también lo podemos utilizar en otras industrias. Para ello y para entrar un poco más en contexto, mi compañero Francisco les va a dar una pequeña explicación de una aplicación práctica del uso de estos límites, ya que como se indican son muy importantes y nos ayudan para establecer límites. Ahora bien, esto tiene una aplicación dentro del cálculo multivariable de los límites iterados en el momento de las turbinas de los aviones. ¿Y qué tiene que ver con una turbina de un avión o el ala de un avión? Pues esto es de manera muy rebuscada, pero generalmente en las turbinas nos sirve de mucho porque realmente el límite es un valor que se acerca a un cierto límite o un cierto valor. Entonces lo que nosotros hacemos es usar esos límites, ya sea para máximos, para mínimos, todo lo que tú quieras, pero generalmente son para indicar un límite que nosotros queremos intentar. En este caso, en las turbinas de los aviones se registra el límite de cuánto puede soportar bajo condiciones extremas o para condiciones de humedad. Y también en los inventarios, cuando nosotros queremos saber el máximo o mínimo de las ventas que se generan en este mes o un estándar que nosotros queramos en los mercados. Pero bueno, ya para concluir en este video, los límites iterados son una herramienta fundamental en el análisis de funciones multivariables, ya que permiten estudiar el comportamiento de una función cerca de un punto de forma estructurada. Y también con ello, aunque no siempre garantizan la existencia del límite, sí nos permiten demostrar de manera clara cuando el límite no existe. Con eso concluimos nuestra explicación y les agradecemos su atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado y si les gustan, compártalo y sería todo. Hasta luego.